Hoy vamos a ver lo del práctico. Sí, hoy el práctico número 1. Profe, el práctico introductorio y el práctico número 1 son diferentes, ¿no? O sea, claro, el práctico número 1 es obligatorio. Este es el introductorio. El práctico número 1 es el introductorio. ¿Sí? Ya la clase que viene vamos a ver práctico número 2, que es sobre vectores. Profe, porque vi que en el campus había subido práctico número 1 y ese era el de vectores. Pero No, el que ese está para subido otra acá en comisión. Teams es el introductorio. No, usted se tiene que fijar acá en Teams nada más. O sea, no me fijo en campus virtual. No existe No, el campo es de otra comisión. No le dé pelota al campo virtual. Aquí Bueno, nada más. Sí, acá nosotros es donde vamos a poner todos los prácticos, ¿sí? Acá en Teams. Sí, no, ustedes ya no se olvidan de lo que es el campus virtual porque hay otras comisiones que están cursando en el campus virtual de la facultad. Nosotros aquí en Teams nada más. A mí todavía me sale físico una ingreso. duda. Cuando le vayamos a subir el trabajo práctico, ¿lo hacemos todo en una hoja de Word o le sacamos fotos y se lo vamos recopilando? Como usted quiera. Bueno, listo. No hay ningún problema. ¿Sí? Si lo quiere hacer con Word, lo hace en Word, o lo hace en manuscrito, le saca una fotito y pone la imagen ahí dentro del mismo archivo Word. De una. Gracias. Muy bien. Perfecto. ¿Se lo mandamos el correo ¿Qué, institucional Word solamente, profe, o puede ser o el PDF? Teams? Ustedes los envíen, ¿sí? Modifiquen el archivo Word y lo envíen ahí nada más. Todo ahí en Teams. Todo en Teams. No hacen ningún envío al correo ni nada. ¿Sí? Todo lo van a hacer en Teams. ¿Es el privado de Teams o el que está en el mismo grupo de la comisión? El mismo grupo de la comisión. Usted entra el equipo de la K2 y ahí hace la modificación del archivo Word, ¿sí? Ya sea que lo haga en el mismo Word, en la solución, ¿sí? O utilizando lo que es el editor de ecuaciones, o lo hace en manuscrito, le saca una fotito, una imagen al desarrollo del práctico y lo inserta ahí en el mismo archivo Word y lo envía. Eso es todo. No es tan complicado usar eso para hacerlo directamente el Word, ¿verdad? No. Porque nunca he trabajado por ahí. Nada más que es un poco más trabajoso poner las ecuaciones, todo eso, pero... ¿Y si escribo solamente los resultados? No, tienen que poner el desarrollo del ejercicio, ¿sí? Entonces no... ¿Tenemos que explicar todo el desarrollo que hacemos? Claro, sí, hay que... Para eso es el Lo práctico. escribe de la forma analítica, como... Ustedes tienen que hacer el desarrollo y subirlo, ¿sí? Como digo, pueden hacerlo con el Word. Bueno, en este caso no es tanto las fórmulas que tienen que poner, más son soluciones, pero lo pueden hacer en el Word o haciéndolo a mano y suben la imagen. Pero es con el desarrollo, ¿sí? No tienen que poner el resultado, el desarrollo. ¿Sí? El desarrollo del ejercicio. Muy bien. Bueno, dijimos recién que los temas eran notación científica, que es algo que muy sencillo, no vamos a ver ese punto. Cifras significativas. Lo que se está viendo acá en el práctico son las operaciones con cifras significativas. Vamos a hablar un poquito sobre eso, por si no recuerdan cómo es las operaciones con cifras significativas. Se toman todos los ceros que están a la derecha, ¿verdad, profe? Que están anotados. Bueno, hay una cosa, por ejemplo, si tenemos un número que es 1500, ¿sí? Acá podríamos tomar vamos a dar una definición para explicar bien lo que es cifras significativas. Cuando yo tomo un instrumento, ¿sí? Ese instrumento tiene una mínima medida. ¿Qué quiere decir una mínima medida? Lo más chiquito que puede leer es la mínima medida que tiene ese instrumento.
vamos, un ejemplo que yo siempre doy, es algo que todos utilizamos y que sabemos lo que es, una regla, ¿sí? Entonces yo voy a dibujar la regla, así un pedacito de regla acá, cortamos ahí la regla, acá el 0, acá voy a poner el 1, bueno, supongamos ahí el 2. Acá está dividido, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, acá en la mitad, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Muy bien. ¿Cuál es la mínima medida acá que tiene esta reglita? A ver si alguien me dice. Milímetros. Exactamente, el milímetro. Entonces, esta reglita, lo mínimo que puede leer es el milímetro, porque hasta ahí tienen la división, esta regla, ¿sí? Si bien nosotros podemos medir, no medir, sino estimar la medida que ocurre entre las dos divisiones aquí. Supongamos que mido un pedacito de madera, que estoy dibujando un pedacito de madera, y cae acá, en la mitad, supongamos que es la mitad, ¿sí? Este es un pedacito de madera. Entonces yo digo que es 1 centímetro, acá tengo la mitad del centímetro y está entre 5 y 6, donde termina el pedacito de madera. Y yo puedo hacer una medida que es 1 centímetro, 5 milímetros que tengo acá, pero no llega al 6, y bueno, yo puedo decir, está un poquito más de la mitad, o puede ser 5,6 o 5, pero 1,56 o 1,57. Este numerito, que yo lo voy a poner acá con naranjita, ¿sí? Que le hago un cuadradito, ese numerito que yo leí estimando, haciendo una estimación, para mí esto puede ser así, que no es seguro, ese numerito no tiene un real significado para lo que es la medición. ¿Sí? Entonces, las medidas, ¿sí? Los números, mejor dicho, que tienen significado para la medición con esta regla, sería el 1 y el 5. Perdón, me estoy olvidando de grabar. Ah, no, ya se está grabando. Alguien inició la grabación. O yo fui. No, profe, yo le puse a grabar. No, sí. Yo le puse a grabar. Perfecto, perfecto. Yo por ahí me olvido. Entonces, como decíamos, los numeritos que tienen significado para la regla serían el centímetro, el 1 y el 5. El 7 no, porque la regla no puede medir lo que sería esto, décimas de milímetro. Puede leer hasta el milímetro. O sea que los números que tienen significado para la reglita, para este instrumento, sería el 1 y el 5, y en ese caso podríamos decir que esta medición tiene dos cifras significativas, ¿sí? Y haciendo una definición que sea más comprensible para nosotros, podemos decir que las cifras significativas son los números que tienen significado para una medición con un instrumento. Entonces, si nosotros medimos con un calibre, no sé si alguno conoce un calibre o un tornillo micrométrico, esos instrumentos pueden leer hasta las décimas de milímetro, o sea, podría leer 7 tranquilamente, si yo mido con un calibre, ¿sí? Ya no puede leer lo que sería una centésima de milímetro, o sea, otro numerito por acá. Entonces, las cifras significativas son los números que tienen significado en la medición, o sea, hasta dónde puede leer ese instrumento. Okay. Sí. Y bueno, en el caso de ahí 1500, o no sé si 1,500, digamos, o es 1500. 1500. 1500. ¿Qué pasa? Ahí no se sabe con qué se ha medido eso, digamos. Exactamente. A eso íbamos, ¿sí? Cuando vos me preguntabas, los ceros a la derecha son cifras significativas, bueno, depende, ¿sí? Va a depender de
con qué instrumento yo esté midiendo, ¿sí? Y si esos instrumentos me puede leer todo este número, ¿sí? Bueno, pero hablando en general sí. Hablando en general, si te ponen este número y no te dan ningún dato, lo que tendríamos que hacer es llevarlo a una notación científica, poner 1,5. Por ejemplo, que midamos con una regla que tenga apreciación de 2 kilómetros. Claro. Eso no va a ser. Bueno, sí. Claro, sí. Entonces. ¿No sería la 3, profe? No. ¿Cómo? ¿No sería la 3. por día la 3? Ah, sí, tienes razón. Día de las 3, tienes razón. Entonces, ahí nosotros podemos ya tranquilamente decir que este número, ¿sí? Sin depender de estos dos ceros, tiene dos cifras significativas. Y ahí podemos estar un poco más seguros de lo que es esta medida, ¿sí? Ahí podremos estar un poco más seguros. Pero se los podría tomar como cifras significativas a los ceros que están después, a la derecha, mejor dicho, ¿sí? A la derecha. Pero es complicado, ¿sí? Establecer si los ceros a la derecha son cifras significativas o no son cifras significativas. Todo va a depender de la medición. Pero la regla en sí, la regla me dice que los ceros que están a la derecha son cifras significativas, no así los que están a la izquierda. Por ejemplo, si no fuera así, ¿sí? Entonces estos ceros que tengo para acá no son cifras significativas, sino el 15 únicamente, ¿sí? Ahí tendrías dos cifras significativas. Si tuviese un cero en el medio, sí. Y si a ese número, profe, se lo llevaría a notación científica, puedes hacer uno de 0,015. Y claro, y ahí tendríamos, entonces, ¿cómo quedaría? 1,5, entonces 1, 2, 3 igual que pero menos 3. Y ahí también tenemos dos cifras significativas, ¿sí? Profe, tengo una pregunta. Sí. Nosotros habíamos visto en el cursillo que, por ejemplo, cuando se tenía 0,0005, por ejemplo, sí, el cero que estaban del lado izquierdo, ahí se contaban como cifras significativas. No, no. Los que están a la derecha. No, al revés, a la derecha. A la derecha y los que están en el número entero. Por ejemplo, los ceros si que están era a la izquierda no son cifras significativas, ¿sí? Los ceros que están a la izquierda no son cifras significativas. Claro. Los que están a la derecha, bueno, se podría interpretar como cifras significativas, pero todo va a depender del instrumento con que esté midiendo, ¿sí? Si realmente puede medir hasta este número. Pero cuando tenemos así, lo recomendable sería llevarlo a una notación científica y quedarme con el numerito en sí, no con los ceros, porque no estoy seguro si no hay si no me dice algo y que el instrumento con que leí puede llegar hasta ese número, lo recomendable es llevarlo a una notación científica, ¿sí? ¿Profe? Sí. En el caso de que tenga un 3,0015, ¿cómo sería ahí? Ya serían todos. 3,0015 acá. Se lo toma todo, ¿verdad? Claro, lo tomamos todo, ¿sí? Porque los ceros entre fíjate que estos dos ceros están entre medio de otros números, ¿sí? Entre medio de otros números. Distinto sería que sería 3,000, así. Entonces, también tendría que ver si esto es así o no. Este 0, los ceros a la derecha, por ahí son medio complicados porque no sé si en realidad puedo leer hasta esa medida, es una medida exacta, o realmente se los pone por poner, ¿sí? En cambio, estos sí los puedo contar. Pero también va a depender del instrumento que esté midiendo, ¿sí? A lo mejor es una estimación que estoy haciendo con este número o con esto. Con el tema de cifras significativas es por ahí un tema que parece sencillo, pero es confuso. Sí, es confuso. ¿Sí? Por es ejemplo, confuso, el de la par, ¿se podría poner 3 cifras significativas o estaría bien con solo poner una? Claro, por eso todo va a depender del instrumento. A lo mejor yo lo estoy midiendo con un calibre
que me puede leer, por ejemplo, que esta sea centímetros, esto es milímetros y estas décimas de milímetros, ¿sí? Entonces, si estoy midiendo con un calibre, sí, estos ceros sí tienen significado para la medición. Entonces ahí serían 3 cifras significativas. Pero eso va a depender del instrumento, ¿sí? Pero con los ceros a la derecha, como decía mi compañero, por ahí es confuso el tema, pero por eso cuando tenemos así los ceros a la derecha es recomendable ponerlo como notación científica. Y de ahí evitamos el problema de los ceros, ¿sí? Y con eso vamos más seguros que diciendo que por ahí tiene 3 o 4 cifras significativas. Bueno, lo que quería recordar era como el tema de las operaciones, ¿sí? Tanto en la suma, resta, multiplicación o división se procede de la misma forma. Yo voy a hacer una sumita que es más rápido. Vamos a poner así 5,20, que todo esto sea cifras significativas. Tengo otro numerito aquí que es 14,1 y voy a tener 2,3. Me dicen que sume. Bueno, lo voy a sumar. Pongo 5,20, 14,1 y 2,3. Sumo 0. Acá tengo 5, 6, acá tengo 9 y 2, 11, me llevo 1, 21,60. Pero quedaría ahí lo que es el numerito ese, no con las cifras significativas, y es algo que vamos a aplicar siempre cuando estemos haciendo operaciones, ¿sí? ¿Cómo va a quedar el número acá? ¿Cómo va a quedar el número? Tomamos el numerito que tiene la menor cantidad de cifras significativas. Entonces yo me fijo, ¿cuántas cifras significativas tiene? Tiene 3, ¿sí? ¿Cuánto tiene? 3. Y tiene 2. Entonces el que tiene menor cantidad de cifras significativas. Se dice que el número, y hablando de mediciones, el número que tiene menor cantidad de cifras significativas es el que tiene peor calidad de medición. ¿Por qué? Porque vamos nuevamente suponiendo que el primer numerito es centímetros. Centímetros, serían milímetros y sería décima de milímetro. Acá, ¿qué tengo? Centímetros y acá tengo milímetros. Bueno, acá lo mismo, centímetros y milímetros. Muy bien. Entonces, comparándolo con suponiendo acá que me puede leer hasta décimas de milímetros, tiene una mejor calidad de medición porque puede leer un número que es más chiquito, una medida más chiquita que que tiene acá, también que pero tiene mayor cantidad de cifras significativas, ¿sí? Entonces se dice que el número que tiene menor cantidad de cifras significativas es el que tiene menor calidad de medición. Entonces tomo eso que tiene, perdón, es mi hija que está jodiendo acá. Tomo que tiene menor cantidad de cifras significativas, que es 2. Entonces el resultado que yo obtuve acá, ¿sí? Que si yo me pongo a contar tiene 4 cifras significativas y acá tengo 2. El resultado lo tengo que llevar a la misma cantidad de cifras significativas del que tiene la menor cantidad de cifras significativas de los que estoy haciendo la operación, de los sumandos en este caso, ¿sí? Entonces, ¿cómo tendría que quedar ese 21,60? 2,2, ¿puede ser? Fíjate que mi resultado es 21,60. Entonces, tiene 4 cifras significativas. Lo que tengo que hacer es redondear este número para llevarlo a 2 cifras significativas. Entonces me quedaría 22. Bueno, 22 también puede ser pasado a notación científica. Entonces ahí tengo 2 cifras significativas. Lo mismo sería con la multiplicación. Supongamos que tengo 2, Consulta, profe. Sí. El profesor de la teoría nos dijo que de suma y resta
se queda con el que tiene menos decimales, vendría a ser, por ejemplo, 2,3 o 2,4, pero es como que lo redondea. O sea, quedaría el número en sí con 3 cifras significativas, que sería 21,6, por ejemplo. 21,6. No, lo que me dice la regla es que tome el que tiene la menor cantidad de cifras significativas, en este caso lo sumando, y el resultado tiene que tener la misma cantidad de cifras significativas que el menor. Claro, eso lo dijo, pero lo dijo para la multiplicación y división, por eso estaba algo confundido. No, es lo mismo con todas las operaciones, ¿sí? Con todas las operaciones es exactamente lo mismo. Si tiene acá, en este caso, 2 cifras significativas, acá también tenemos que llevar las 2 cifras significativas, ¿sí? Y lo mismo con la multiplicación. Por ejemplo, si tengo a ver, vamos a poner otro numerito acá, 8, ¿sí? Un 8. Y acá 2,1, para hacerlo más fácil. Entonces, ¿qué me quedaría acá? 25,78, ¿sí? Y acá tengo 16, ¿sí? Acá me queda 15, 11 y 5. Sumo 8, 13, 11, 4 y 5 y pongo la cantidad. Entonces, cuando tengo 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3, 4. ¿Sí? 4. 5,4138. Pero ¿cómo tiene que quedar ese número? Con la menor cantidad de cifras significativas. La menor cantidad de cifras significativas. Entonces, ¿cuál es el numerito que tiene la menor cantidad de cifras significativas? El 2,1. Entonces 2, y acá tengo que redondear y llevarlo a 2 cifras significativas. ¿Y cómo quedar? Es quedar lo mismo, ¿sí? 5,4. Ya llegó. Pero esto es válido tanto para la suma, resta, como para la multiplicación y división, ¿sí? Es así. Y lo que más hacemos nosotros son multiplicaciones, ¿sí? Y divisiones cuando estamos resolviendo. Profe, prácticamente, sí. Podríamos hacer el punto 5 del trabajo práctico, que es una suma de unidades y pide expresarlo en correcta cifra significativa. Sumar, ¿sí? Y bueno, a ver, 2,0600, vamos a ponerlo acá. 2,0600 de uno. Vamos con el otro. Disculpe, profe, que le interrumpa. Sí. Me olvidé de hacer una pregunta del tema que estamos iniciando, el tema de los prácticos. Sí. ¿Prácticos van a tener vencimiento o se lo puede entregar en el momento que termine la materia? Bueno, sí lo podrían entregar, pero no, ¿qué pasa si no llega a lo que es la nota de aprobación del práctico? Por ahí vas a tener que corregir varios prácticos. No es conveniente dejarlo. Claro, no, por supuesto, ¿sí? Es por el tema de que, por ejemplo, nos quede uno que otro ejercicio y no lo podamos hacer hasta que podamos hacerlo. Claro, sí, no hay fecha de entrega, ¿sí? No hay fecha de entrega acá de los trabajos prácticos. El Teams dice que hasta el 27 se puede. Claro, lo que pasa es que el Teams me pide que ponga una fecha de vencimiento. Es estimado, se lo puede ir progresando, digamos. Claro, yo puedo ir modificando, pero ustedes, por más que esté la fecha de vencimiento, ustedes pueden seguir presentando, ¿sí? No hay ningún impedimento para que puedan subir el trabajo práctico, por más que tenga la fecha de vencimiento, supongan que la semana que viene, ¿sí? O tenga mañana, ¿sí? Lo pueden subir sin ningún problema. No hay ningún inconveniente con eso. Perfecto. Ahí está, este es el 5 del trabajo práctico. A ver, ¿qué suma era, sí? Una suma. Entonces sumamos. Ponemos 2,0600, 3,163 y 1,12. Entonces 0, 3, 12, 14. Tiene que quedar con 3 cifras. 6,34, claro, 3, 6, 7, ¿sí? 7. Y entonces yo me fijo acá, ¿cuántas cifras significativas? Si está correcto el número, la medición esa tiene 5, ¿sí? Y tiene 4. No, profe, queda 6, no 7.
6, sí, perdón, 6. Y el otro tiene 3, ¿sí? Entonces este es el que tiene la menor cantidad de cifras significativas. Y este numerito yo lo tengo que dejar en 3 cifras significativas, o sea, hasta ahí. Como tengo el 3 acá, directamente queda 6,34. Ese es el resultado, con 3 cifras significativas. De una. Exactamente. Muy bien. Bueno, ya creo que está resuelto el tema de cifras significativas. Chao. Vamos, no se van los changos. Chao. ¿Profe? Sí. Chao. Si en es el de caso de que, Chao. No se van, entonces queda para rato acá. Sí. en el caso No, de no que más. tenga un 5 en vez del 3, pasaría... Claro, bueno, hay una regla de redondeo que es Bueno, el 5 más puede ser estricta para y otra que es un poco más flexible, ¿sí? Es la regla de que es más estricta, me dice que todo va a depender. Si yo tengo un 5 acá, volvamos arriba. No sé qué pasa, que no puedo volver arriba, a ver. Chao. 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 No se va, no sé por qué no pude. Bueno, vamos a escribir acá. Supongo que es así. En el caso de la regla más estricta, me dice que va a depender del número que tenga aquí, ¿sí? Va a depender del número que tenga acá. Si es mayor que 5, por ejemplo, 6, 7, entonces si tengo un 5 acá, directamente paso a el número mayor, ¿sí? El caso sería que le estoy diciendo así, por ejemplo. Si tengo el 5 acá y este número es mayor que 5, entonces esto quedaría 2,7. Si es en este caso que es menor que 5, entonces quedaría 2,3. Pero lo que nosotros hacemos habitualmente, ¿qué es lo que hacemos habitualmente? Si tenemos el 5, directamente lo pasamos a 4, ¿sí? Eso es lo que hacemos habitualmente en el redondeo. Esta es una regla más flexible de lo que es la regla que se utiliza mucho en el laboratorio, que todo depende del número que esté antes del 5. Claro, a lo que yo me refería, profe, en el resultado de arriba de la suma daba 2,343, por ejemplo, y el último 3, si fuera un 5, el 4 pasaría a ser 5. Claro, en nuestro caso sí. Sí, en nuestro caso Bien. quedaría ahí. Sí, o sea, en estos casos siempre es estricto el 5 para arriba. Claro, sí. Nosotros vamos a tomarlo así porque esta regla que es más estricta del redondeo es cuando estamos trabajando en el laboratorio, ¿sí? Siempre nos echamos el numerito que tiene antes del 5. ¿Y cuál era si era mayor de 1, directamente se lo redondeaba? Ya que sea mayor de 0, digo. ¿Cómo? No te entendí. ¿Sí es? El otro, por ejemplo, si era en vez de 2,35 sería 2,31. Algunos lo redondean a 4 directamente. ¿En qué caso era ese? Había un caso en donde siempre se redondeaba. Bueno, si vos tenés 2,31, si vos tenés 2,31, ¿qué pasaría? Espera un segundito, chicos. Mira, por ejemplo, lo que yo me refiero, a ver si estoy mal. Ahí, por ejemplo, dice que el número queda en 3 cifras significativas. Y, y después del 1 tendría un 5. ¿El 1 pasaría a 2 o no? ¿Qué ha dicho? Te pide que... Sí. Digamos, Bueno, si el 5 ¿qué pasa acá? Me están diciendo qué pasa con este numerito, ¿sí? Todo va a depender de las cantidades de cifras significativas que tengo. ¿Sí? Si, por ejemplo, estoy haciendo una suma y tengo 2 cifras significativas como de los números que estoy sumando, entonces esto yo lo tendría que redondear. Pero si yo tengo el 1 acá, esto queda así directamente 2,3. ¿Sí? Si yo tuviera un 5 en vez de un 1, acá un 5 en vez de un 1, ¿sí? Ahí yo lo podría llevar a 2,4. Pero como tengo 2,31,
¿sí? Quedaría 2,3 nada más. No sé si Esa era mi duda puntualmente. Gracias, profe. Muy bien. Vamos a ver un poquito de lo que es... a ver, estoy teniendo problemas acá con el... Bueno, no. No sé por qué no baja. No sé si está con el cursor y no con el distribuidor. Bueno, se le agarró la chiripiorca. Vamos a abrir otra hojita. Vamos a explicar acá. Vamos a lo que es ya me olvidó. Análisis dimensional. Acá vamos a hacer algunas aclaraciones sobre cómo trabajamos con el análisis dimensional. ¿Para qué me sirve esto? Esto me sirve para ver si una ecuación es correcta dimensionalmente o no. ¿Cuáles son las dimensiones? Vamos a decir cuáles son las dimensiones. Nosotros sabemos que tenemos la longitud, sabemos las unidades, pero nosotros cuando analizamos dimensionalmente no ponemos unidades, sino ponemos la dimensión. Pone masa y tiempo. Exactamente, ¿sí? Ponemos la letra L, M y T. Estas son las dimensiones, ¿sí?, con que trabajamos de longitud, masa y tiempo. Cuando nosotros mezclamos, por así decirlo, entre ellas aparecen otras unidades, otras dimensiones, ¿sí? Cuando hacemos uso de las tres podemos tener una dimensión que esté tanto la longitud como la masa y el tiempo. Pero, como decía, esto me sirve para ver si una ecuación está bien o no. Supongamos que ponga así. X, yo sé que esto es una distancia, A, una aceleración, y T es el tiempo. Profe, hay gente en la sala de espera. ¿Hay gente en la sala de espera? No, ya no se puede, sí se la puede aceptar cualquiera. Ya se aburrió y dice, bueno. Muy bien. La dimensión de la aceleración, que se pone así para saber la dimensión entre corchetes. Yo sé que la aceleración es una longitud dividido en un tiempo elevado al cuadrado. Esa es la dimensión de la aceleración. Y la dimensión del tiempo, ¿sí?, es t únicamente. Entonces, a ver, esto es longitud, ¿sí? X es longitud. O sea que pongo la dimensión de la longitud. La aceleración, ya dijimos recién, Lt cuadrado. Y el tiempo, t. Acá puedo simplificar esto con esto, ¿sí? Y me quedaría, vamos a hacer que L es igual a L sobre t. Y fíjese, para que sea dimensionalmente correcta esta ecuación, esta L tendría que ser igual a otra L. O sea, longitud igual a longitud. Pero acá tenemos que la longitud es igual a una longitud sobre el tiempo. Entonces esto no es dimensionalmente correcto. Para eso es lo que me sirve, lo que sería... A ver. Aprovecho, gente. ¿Puede decir que porque la aceleración es longitud sobre tiempo y no tiempo al cuadrado? La aceleración es... Lo que pasa es que esta ecuación que puse aquí es incorrecta, ¿sí? Claro. Es incorrecta. Entonces yo estoy tratando de bajar... Profe, hay dos maneras de eso, digamos. Hay veces que dice que
lo que está igualado tiene que ser igual a lo otro, o hay veces que lo que está igualado tiene que ser igual a los dos términos que están sumando, por ejemplo. Claro, sí, a eso íbamos ahora, pero no sé qué. No sé, hay dos temas de le pasa esto. Ponga el cursor y no el dibujo, no sé. Vamos a salir acá un momentito, chicos. Bueno. ¿La ruedita tampoco funciona? No funciona, ruedita, nada. Así que... Disculpe, profe. Una sí. duda. En el ejercicio de práctico figura coseno. Eso lo tengo que, digamos, de eliminar, ¿no? Porque no es... Claro, ya vamos a explicar el tema del coseno. Bueno. El coseno, cuando yo calculo el coseno de un ángulo, ¿qué obtengo? Un número. Exactamente, ¿sí? Un número. Entonces, cuando yo analizo dimensionalmente, el número no se lo tiene en cuenta. Claro, ¿sí? claro, no interesa. No se lo tiene en cuenta el número. O sea que el coseno no lo tomo cuando yo esté analizando dimensionalmente. ¿Sí? O sea que en este caso el coseno no lo tendría en cuenta, hago de cuenta que no existe ahí. No me importa. Y exactamente, y tomo las cosas que tienen dimensión. Por ejemplo, ya les compartí cualquier cosa. Las cosas que tienen dimensión, por ejemplo, aceleración, longitudes, tiempos, ¿sí? Eso es lo que yo tomo para analizar dimensionalmente, no otra cosa. ¿Sí? Los numeritos, por ejemplo, si me aparece un medio o me aparece el coseno como está ahí en el ejercicio, no sé si en el ejercicio no me recuerdo en este momento, pero no lo tomo porque cuando yo resuelvo eso, lo que me da es un número, ¿sí? O sea que queda totalmente fuera de lo que es la ecuación para analizar dimensionalmente. Ahora, supongamos que vamos a poner una ecuación que yo sé que es verdadera, ¿sí? Son raíces y potencia, digamos, ¿no? ¿Cómo? No te escuché bien, ¿sí? Lo único que se toman son raíces y potencia, digo. Claro, sí. Muy bien. Ahora, bueno, yo sé que esto es una longitud, ¿sí? La dimensión de lo que es la velocidad es una longitud dividida en el tiempo. Recién veíamos lo que era la dimensión de la aceleración, que era, vamos a poner de nuevo acá, es longitud en tiempo al cuadrado. Entonces ponemos acá longitud, la dimensión de la velocidad, longitud sobre tiempo, la dimensión del tiempo es t, más acá me aparece el número, ¿sí? A hago de cuenta que no existe. Voy directamente a la aceleración, que sí tiene dimensión, que es L dividido en t cuadrado, y el tiempo elevado al cuadrado también me va a dar t cuadrado. Entonces acá yo puedo simplificar, me pone con rojito, simplifico esto con esto y con y acá me queda L es igual a L más L. Y acá viene algo que es importante, que recién hablaba el compañero. Claro, eso me refería yo. ¿Sí? Si yo tengo acá L más L, no es que yo voy a poner 2L. Lo que yo tengo que hacer es razonar. Si yo sumo una longitud más otra longitud, como resultado me va a dar que otra longitud. Si sumo un tiempo más un tiempo, el resultado va a ser tiempo. Entonces acá lo que hago yo es poner que L es igual a L. ¿Por qué? Porque el resultado de estas dos longitudes es otra longitud. ¿Sí? ¿Hablaba alguien? No. Bueno. Profe, lo que confunde de eso también a veces es que aparece linealmente para analizarlo, no como está ahí L sobre T, sino L por T a la menos 1, por ejemplo. Claro, también lo podríamos poner, ¿sí? Así, Profe. Sí. ¿Eso sucede igual con la resta? Claro, con la resta también. Suma o resta. Si yo resto, por ejemplo, 3 metros menos 1 metro, me va a dar 2 metros, ¿sí? Que es otra longitud. Entonces, la multiplicación y en la división.
Claro, en la multiplicación y división ya es otra cosa. Okay, ¿sí? Como decía el compañero que puedo poner esto, la dimensión de la velocidad, sí, L por T a la menos 1, que es exactamente lo mismo que esto. ¿Sí? Y acá multiplicado por T. Obviamente se van a simplificar, o también a la aceleración puedo poner así, a la menos 2. ¿Sí? Y también multiplicado acá por T a las 2. Entonces, ¿qué pasa acá? ¿Qué hacemos? Tenemos igual base, ¿sí? ¿Qué se hace con los exponentes? Se suman, tengo menos 1 más 1, obviamente esto, y el resultado es T a la 0. ¿Y qué pasa cuando tengo una base elevado a la 0? ¿Cuál es el? 1. 1, exactamente, o sea que me quedaría directamente L. ¿Sí? Sí, se lo puedo poner así también, ¿sí? Y se lo resuelve de esta forma, así con los exponentes de igual base. Claro. Muy bien. Bien, esa era la aclaración que era con el análisis dimensional. Lo que vamos a ver ahora es estimación, que hay problemas de estimación. Esto es parecido y orden de magnitud. Vamos con la estimación primero, orden de magnitud. Y vamos con un ejemplo que creo que está, sí hay el problema. Me pide ahí que calcule el volumen de aire que hay en la casa, ¿sí? En mi casa. No es que yo voy a ir a buscar una cinta para medir la casa, no. Lo que tengo que hacer es estimar las medidas de mi casa. Estoy haciendo una estimación. Entonces, supongamos que vamos directamente a lo que es una habitación, ¿sí? La habitación de ustedes, supongamos que esa es la habitación, y me preguntan el volumen de esa habitación. Como decía, no voy a buscar la cinta para medir. Bueno, supongamos que tiene 1,50 por 2 metros y más o menos aproximadamente tiene 3 metros de altura. Yo hice una estimación ahí, entonces ahí yo puedo calcular el volumen de lo que sería esta habitación. Entonces tengo acá 1,5 por 2, 3 y por 3, 9. Supongamos que son metros, 9 metros cúbicos, ese es el volumen de la habitación. Y si me dice cuál es el volumen en aire que hay en esa habitación, es el mismo volumen que yo calculé. ¿Sí? Entonces, lo que hice acá no es medir, sino estimar medidas. Hay también el problemita ahí de un frasco con un caramelo, con caramelos. ¿Sí? Entonces, no me acuerdo cuál es el volumen del frasco. Supongamos que este es un frasco de vidrio, dice, y al cual le ponemos caramelitos y lo llenamos de caramelo. ¿Sí? Entonces ahí creo que el problema me da que dice que es parecido a un cilindro el caramelito, pero únicamente me da la medida del diámetro de ese cilindro. Entonces yo tengo que estimar la altura de ese cilindro y calcular el volumen del caramelo. Ahí nomás vamos a dejar el volumen del caramelo y ver cuánta cantidad de caramelos entra acá con este volumen. Pero también tengo que estimar que cuando yo pongo los caramelos, ¿qué pasa? ¿Va a completar la totalidad del volumen los caramelos del frasco? Estimadamente. Si yo pongo los caramelos, lo largo, supongo que tengo un puñado de caramelos, lo largo así, ¡fum!, dentro del frasquito de vidrio. No ocupan todo. No ocupa todo, exactamente, sino va a quedar aire ahí. Entonces yo tengo que estimar también una cierta cantidad de volumen de aire que ha quedado, ¿sí? Supongan que puede ser el que haya quedado el 30% de aire del volumen total del frasco o el 20%, ¿sí? Entonces yo hago una estimación. Supongamos que yo estime un 70%
de ese volumen que se ha llenado. Y el otro 30% es aire. Entonces yo estoy estimando en base, porque me da, suponga, el volumen de este frasquito me lo da como dato. Entonces yo voy a tomar el 70%, ¿sí?, de ese volumen total y dividirlo en el volumen del caramelo para obtener la cantidad de caramelos que entra en este frasco. Eso es como el porcentaje. ¿Cómo? Mayormente siempre va a ser 70 por 30. ¿Va a 70-30 no, o si no? Esta es una estimación que yo hago. Capaz que para vos, le digo, no, para mí es el 80-20, ¿sí? Que hay únicamente un 20% de aire. O capaz que otro dice que hay un 90-10, ¿sí? Hay únicamente un 10% de aire dentro del frasco, ¿sí? Entonces, estas son estimaciones que hacen que por ahí va a variar con la percepción que tiene cada uno, ¿sí? Entonces, ¿profe? Sí. ¿El ejercicio siempre me va a decir cuánto aire va a haber en el frasco? No. Por eso vos tenés que estimar la cantidad de aire que hay en el frasco. Si hay un 10% del volumen. Pero algún dato dice. Sí, un 20%. A lo mejor no le gusta, capaz que a otro le dicen, no, hay un 15% de aire. ¿Sí? O sea, lo que sea que pongamos va a estar bien. Claro, porque es una estimación. Es una estimación que estamos haciendo, no son datos seguros, porque estamos estimando, ¿sí? Es lo mismo que veíamos recién con la reglita, ¿sí? Que caía el pedacito de madera entre dos divisiones, entonces yo podía estimar que, bueno, este está más cerca de aquí, o sea que puede ser 3, 4, ¿sí? Pero es una estimación que yo estoy haciendo. Capaz que viene otro y me dice, no, es un 2, ¿sí? Entonces, esas son estimaciones y que van a variar, depende de quién esté haciendo la lectura. En este caso, la lectura, como no tenemos el frasco ahí presente para ver más o menos la cantidad de aire que hay dentro del frasco, entonces podemos estimar, ¿sí?, que pues 10, 15, 20 o 30%, ¿sí? No más que esto, porque ya estaría llegando casi después a la mitad de aire, ¿sí? Si bien también un 30% sería mucha cantidad de aire, yo diría que tendría que rondar entre 10 y el 20%, ¿sí? Entre 10 y el 20% de aire que hay en el frasquito de vidrio. Bueno, eso es con la estimación, es algo que yo supongo que es así, ¿sí? Eso es la estimación. Vamos con el orden de magnitud. A ver, es algo que no se va a usar, ustedes realmente no lo van a utilizar, pero el orden de magnitud es algo que se utiliza mucho en el laboratorio, ¿sí? Cuando estamos trabajando con números muy grandes, ¿sí?, para eso recurríamos a la notación científica. Hacemos el numerito más chico. Pero en el laboratorio, cuando se trabaja con números muy grandes, muy pequeños, más específicamente cuando estamos haciendo experimentos científicos y tratamos con esas clases de números que no los podemos escribir, se manejan con el orden de magnitud. ¿Y qué es el orden de magnitud? Merece la definición que es la potencia de 10 más cercana a el número. O sea que nos estamos manejando con potencia de 10 para expresar un número. Vamos con un numerito un ejemplo para que lo tengamos en claro. Supongamos que tenemos 6 millones, que es un número chico para el laboratorio, ¿sí? 6 millones. No pongamos unidades. Lo llevo a notación científica. 6 por 10 a la 6, ¿verdad? Ahí está. La notación científica de 6 millones. En el orden de magnitud nos manejamos con la potencia de 10. De base 10, mejor dicho. Potencia de base 10. Acá tengo la potencia de base 10, pero no utilizamos la de la notación científica. ¿Cómo hacemos para eso? Para eso vamos a tener que tener en cuenta una reglita.
donde esa reglita la vamos a expresar en las divisiones en potencia de base 10. Entonces yo acá voy a tener 10 a la 0 y acá 10 a la 1. Recién veíamos 10 a la 0, ¿cuánto es? 1. 1. Perfecto. 1. 10 a la 1. 10. Exactamente. Muy bien. Ahora yo voy a averiguar cuál es la mitad entre 10 a la 0 y 10 a la 1. Me fijo en la potencia. Y la mitad entre 10 a la 0 y 10 a la 1 no es otra cosa que 10 a la 1 medio. ¿Sí? 10 a la 1 medio. Entonces, si yo resuelvo esto, agarro la calculadora y resuelvo, ese numerito va a ser, lo voy a poner con rojo, igual a, si no me equivoco, 3,16. Estoy dudando, no me acuerdo, pero creo que es 3,16, ¿sí? La solución de 10 a 1 medio. Entonces, 3,16 para mi reglita de potencias de base 10 va a ser la mitad de esa regla, ¿sí? La mitad de esa regla. Muy bien, ahora, ¿cómo averiguo con esta reglita mi orden de magnitud? Vamos con este ejemplo que es 6 por 10 a la 6. Agarro el numerito el 6, lo ubico en la reglita. Y bueno, acá tengo 3, vamos a ponerlo con naranja, 3, 4, 5, 6, bueno, acá está el 6. Y por aquí estaría el 2, el 3 y ahí está, ¿sí? Muy bien. Como esta es la mitad de la regla, acá es la mitad, lo voy a poner, esta es la mitad de la regla, el 3,16 no es el 5 que nosotros estamos acostumbrados, sino es el 3,16. Entonces yo voy a decir, los números que están hacia la derecha de 3,16 están más cerca de la potencia 10 a la 1. Y los números que están más hacia la izquierda, mejor dicho, hacia la izquierda de 3,16, están más cerca de la potencia 10 a la 0. Habiendo dicho esto, yo tomo la notación científica acá de esta de 6 millones, que es 10 a la 6. Ubico el 6 en la regla, y el 6, ¿estás más cerca de 10 a la 0 o 10 a la 1? A ver quién me contesta. 10 a la 1. Exactamente. 10 a la 1. Entonces acá multiplico por la potencia esta, 10 a la 1. Como tiene igual base, lo que hago es sumar las potencias y me queda 10 a la 7. Ese valor que encontré acá, que yo voy a poner con rojo, es el orden de magnitud. De esta forma que hicimos acá se encuentra el orden de magnitud. O sea, si me preguntan a mí cuál es el orden de magnitud de 6 millones, es 10 a la 7. Ese es el orden de magnitud. Ahora supongamos que no es 6 millones, sino voy a poner el número ya en notación científica. Suponemos 200.000. O 200.000, ¿sí? Entonces vamos a poner 2, vamos a poner ya directamente 2 por 10 a la 5. Así, de 3, sí, 10 a la 5, ¿sí? Entonces yo tomo este numerito, el 2, lo ubico en la regla. Lo voy a poner ahora con verde. El 2 está acá. El 2 está acá. Ahora yo hago el razonamiento. El 3,16 está hacia la derecha o hacia la izquierda. Está hacia la izquierda. Entonces, si está a la izquierda, el 2 está más cerca de 10 a la 0. Entonces pongo acá 10 a la 5 por 10 a la 0. Como es igual base, 5 más 0. Y esto me da 10 a la 5. Entonces, lo pongo con verde acá. Este es el orden de magnitud de
2 por 10 a la 5. ¿Sí? De esta forma... O sea, se podría decir que tiene en cuenta lo que sería la cifra significativa para saber si va para claro, claro, yo tengo en cuenta lo que es la cifra significativa para saber el orden de magnitud. A veces coincide con la potencia de la cifra significativa, ¿sí? Otras veces no coincide. Para ser más práctico. ¿Profe? Sí. Y si fuera, por ejemplo, el número ya expresado en notación científica 3,163, por ejemplo. El número ya expresado en notación científica. Claro, por ejemplo, si es 3,163, fíjese que ya está para acá, para este lado de... Pasa, sí o sí. Pasa, entonces ya está más cerca de 10 a la 1. ¿Sí? Entonces ahí ya tengo en cuenta esta potencia para hacer esta multiplicación de lo que sale de la potencia de la notación científica con lo de la reglita para averiguar el orden de magnitud. Entonces, si es 3,163, ya está hacia la derecha de lo que es la mitad de la regla. ¿Sí? Profe. Sí. ¿Cómo sería si fuera 2 por 10 a la 12? 2 por 10 a las 12, y bueno, es más o menos el mismo ejemplo que tengo acá, ¿sí? El 2 está ubicado hacia la izquierda de 3,16, entonces está más cerca de 10 a la 0. Entonces yo pongo acá 10 a la 12 por 10 a la 0, y acá me da directamente 10 a la 12, ¿sí? Porque sumo acá 12 más 0, me da directamente 12. Entonces lo que yo puedo establecer aquí, ¿sí? Ya siendo más práctico, si este numerito que yo tengo de la notación científica es menor que 3,16, ¿sí? El orden de magnitud es el mismo de la potencia de la notación científica. Si es mayor, ¿sí? A la potencia le sumo 1. Esto es una reglita que pueden tomar sin necesidad de hacer esta regla, ¿sí? Si es mayor a la potencia de la notación científica, le sumo 1, ¿sí? Que es este numerito que tengo acá. No sé si me entienden. Sí. ¿Y por qué la regla se basa, digamos, en eso, entre esos órdenes, entre 10 a la 0 y 10 a la 1? Porque la regla que nosotros la estamos midiendo con potencia de base 10, ¿sí? Entonces, como el orden de magnitud, porque estamos averiguando el orden de magnitud, me dice que es la potencia de base 10 más cercana al número. Entonces, a la regla la dividimos con la potencia de base 10. Y acá hacemos la división común, ¿sí? De los números para poder expresar este número de la notación científica. Y de ahí poder averiguar cuál es el orden de magnitud. Pero es algo que no se utiliza habitualmente, sino se utiliza mucho, que es el laboratorio. Sí. ¿Y si cae en la mitad, qué pasa? Y si cae en la mitad, ¿sí? Lo tomamos como si fuese menor. Vamos por este número, ¿sí? Y si da el decimal exacto de 3,162234, no sé cuánto. Claro, por eso, si me dice si cae en la mitad, que sería 3,16, lo tomamos directamente 10 a la 0. ¿Sí? 3,162228. Profe, ¿y ese 3,16 siempre va a ser nuestra mitad? Sí, exactamente. Bien. El 3,16 siempre la mitad, siempre la mitad. No otro numerito, no el 5 que nosotros estamos habituados, sino el 3,16. Eso es con el orden de magnitud, ¿sí? Muy bien. ¿Qué estaba quedando? La parte de errores, incertidumbre que dice ahí. No sé si vieron esto en el cursillo de ingreso. Haga de cuenta que no. Bueno. Nosotros cada vez que hacemos una medida, incurrimos en un error, ya sea porque nosotros leemos mal la medida o por el instrumento. Aún así, los instrumentos que son calibrados, ¿sí? Por ejemplo, vamos con lo que nosotros podemos utilizar habitualmente, el calibre.
si nos fijamos el calibre, ahí me dice que trae un error, ¿sí? Y ese calibre ya viene calibrado de lo que es de fábrica y ya trae su error. Entonces nosotros sacamos la conclusión de ahí de que cuando midamos siempre vamos a tener un error y nunca, a no ser que estemos midiendo con algo que sea extremadamente exacto, que creo que todavía no se inventó, que yo sepa, nunca vamos a llegar al verdadero valor, ¿sí?, de la medición. Siempre tenemos un error. Vamos con la reglita que es lo más conocido para nosotros. Profe, disculpe, después de este ejemplo, ¿podría dar un ejemplo de lo que sería estimación en un ejercicio que nos toque? De estimación, sí, acá lo vemos, ¿sí? De estos ejemplos que les puse acá del volumen de la habitación y del frasco, son ejercicios del práctico, ¿sí? Que bueno. esto es un ejercicio del práctico, por eso decíamos que acá lo que van a tener que estimar es la altura del caramelo, ¿sí? Porque el diámetro lo dan como dato, y lo que tienen que estimar acá es el volumen de aire que queda junto con los caramelos, para poder sacar la cantidad de caramelos que hay en el frasco, ¿sí? Que yo les decía que lo conveniente era entre 10 y 20% el volumen de aire, ¿sí? Pueden tomar entre esos dos valores, pueden tomar 11, 12, 13, 14, 15. ¿Entonces? Sí, porque es estimación, ¿sí? Si les gusta el 10, toman el 10, si les gusta el 20, pueden tomar el 20, porque es una estimación. Muy bien. Ahí tenemos una reglita, ¿sí? Se dice que el error que tiene el instrumento es la mínima medida que puede leer ese instrumento. En este caso, la mínima medida que puede leer la regla, ¿cuál es? Recién lo dijimos. ¿Cuál es la mínima medida que puede leer el instrumento? Lo que dijo la chica, el milímetro. Exactamente. Entonces mi error va a ser el milímetro, o sea, 0,1 centímetros. Ese es mi error que tiene la regla común y corriente. Cuando yo hago una medida, ¿sí?, supongamos con la reglita que me dé algo así, 5,6, esto me pone mejor el 5, 5,6, entonces esta medida que yo saqué con la reglita puede tener un error de 1 milímetro. Y ese error puede ser en exceso, o sea, ¿qué quiere decir exceso? Que puede ser más, o puede ser en defecto, que quiere decir menos. ¿Cómo expresamos ese error que puede ser en exceso o en defecto? Poniendo un más menos. Estamos explicando a grandes rasgos lo que es el error. Para que andemos más rápido, ustedes lo van a ver más detalladamente en el laboratorio. Esto sería en centímetros. Entonces, ¿qué me dice esto? Esto es la medida, que es 5,6, acotada con su error, que es el milímetro. ¿Qué me dice esto que tengo acá? Que la medida puede ser 5,7 o 5,5. Y el verdadero valor de esa medida está rondando entre estos dos valores. Eso es lo que me dice el 5,6 más o menos 0,1. Entonces, esto sería la medida con su error. Esto que hicimos acá, que medimos con la reglita, se llama medición directa. Medición directa. ¿Por qué directa? Porque tomo la medición directamente del instrumento. Pero hay otras mediciones que hacemos y que no lo podemos sacar directamente del instrumento. Por ejemplo, lo que es un perímetro, ¿sí?
o puedo calcular también un volumen. Entonces, para obtener la medición de un perímetro o un volumen, ¿qué tengo que hacer? Una operación matemática. En el perímetro es una suma y en el volumen es una multiplicación, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo que hacer una operación matemática para encontrar la medida, es lo que llamamos medición indirecta. Medición indirecta. O sea que la medición indirecta sale de una operación matemática. Y cuando hacemos esa operación, como estamos trabajando con medidas con errores, esa operación matemática también va a tener un error. Lo que estamos por ver ahora se llama propagación de errores. ¿Sí? De errores, que no es otra cosa que ver cómo calculamos el error de la suma, resta, la multiplicación y división. Con la suma y resta se procede de igual forma. De igual forma. Exactamente lo mismo. Entonces vamos a suponer una medida aquí para sumar 5,1 más o menos 0,1, ¿sí? No ponemos unidades y aquí voy a poner la otra que es 2,35 más o menos 0,01 sin unidades. Tengo que sumar. Vamos a poner la S de la suma. Antes que sigamos. Este error que tengo acá, ¿sí? Como este error que tengo acá se llama error absoluto. Esto se llama, vamos a poner acá, error absoluto. Que también esto puede salir del instrumento o se puede calcular. No vamos a ver eso ahora, eso lo van a ver en el laboratorio. Vamos a poner S de suma y sumamos, como hacemos habitualmente, 5,1 más 2,35. Y esto me da, si no me equivoco, 7,45, si no me equivoco. Muy bien. Esa es la suma de las medidas. Pero esta suma, ¿qué tiene? Error. El error, vamos a ponerlo, se lo expresa así, delta, en este caso de la suma, el error de la suma. Para encontrar el error de esa suma, lo que hacemos es sumar los errores absolutos de las medidas que estamos sumando. En este caso, los errores absolutos son 0,1 más 0,01. Sumo y esto me da 0,11. Pero hay una regla que me dice que el error absoluto, voy a poner acá, el error absoluto. ¿Para arriba puede ser, profesor? Sí, pero vamos con la regla primero. El error absoluto tiene que tener una cifra significativa. Exactamente, una cifra significativa. Y acá tengo 2, o sea que esto ¿cómo quedaría? 0,1, ¿sí? Ahí tengo el error con una cifra significativa. Ahora voy a acotar la suma, que es poner el resultado de la suma, 7,45. ¿No se redondea, profe? ¿Cómo? Acá el error se redondea. ¿Sí? ¿No es acá donde siempre se redondeaba para arriba? Claro, sí. Ahora vamos a ver. Veamos acá. ¿Sí? ¿El error solo con una sola cifra significativa o con el número, digamos, menor? O sea, con... El error tiene que tener una sola cifra significativa. Siempre. ¿Sí? Siempre. Siempre, siempre, siempre. ¿Sí? Gracias. Porque acá no es como las operaciones de cifra significativa. Acá puede tener, ya vamos a ver con el tema de las multiplicación o división, por el resultado me dan con
20 cifras significativas, ¿sí? Entonces, a esas 20 cifras significativas la tengo que llevar a una sola cifra significativa. Muy bien. Pero acá, y lo voy a decir para que nos entendamos bien. Si el error tiene después de la coma un solo numerito, lo digo así para que nos entendamos mejor, la medida también tiene que tener un solo numerito después de la coma. Entonces esto que tengo acá me tiene que quedar así. S igual a 7, tengo el 5 acá, voy a redondear hacia arriba, 7,6 más o menos 0,1. ¿Sí? Y queda así. Para que nos entendamos, vamos con otro. Supongamos que este error. Profesor, ¿no era 7,5 arriba? Ah, sí. Era 5, sí, 7,5. Supongamos que este error no me da 0,1, sino me da 0,0001. ¿Sí? Ese es el error que me sale de haberlo calculado a mí. Entonces, fíjese, yo después de la coma, ¿cuántos numeritos tengo? 1, 2, 3, 4. La medida, que es esta, también tiene que tener 4 numeritos después de la coma, pero acá, ¿cuántos tiene? 1 y 2. ¿Qué hago en ese caso? ¿Se le agregan 0? Exactamente, exactamente. 7,4500 más o menos 0,0001. Y ahí quedaría, ¿sí? Y como les decía, yo le digo para que lo entendamos bien. Si acá el error tiene un solo numerito después de la coma, la medida también. Si tiene 4 numeritos después de la coma el error, la medida también. Eso es esencial que entiendan cuando estén trabajando con errores. Bueno, volvamos a lo que es la suma. ¿Cómo conseguimos el error? Tanto la suma o la resta. En la suma o en la resta, sumamos, para obtener el error de esa suma o resta, sumamos los errores absolutos de la medida, ¿sí? En este caso es 0,1 y le sumo 0,01. Esto es válido para la suma y resta. Muy bien. Ahora, para la multiplicación y división también es válido esto. Acá ponemos multiplicación y división. ¿Sí? 2,1 más o menos 0,1. ¿Sí? Y vamos a multiplicar, supongan, por 4 más o menos, le voy a meter 2, ¿sí? Ahí está. Multiplico. Pongo la M de multiplicación. 2,1 por 4. Y esto me da 8,4. Muy bien. Ahora, el delta de M, que es el error de esta multiplicación, lo voy a obtener mediante esta formulita, que es válido para la multiplicación y la división. Muy bien. Lo que hago es dividir el error absoluto de la medida, ¿sí?, sobre la medida. Supongamos que esta medida la voy a llamar A y a esta medida la llamo B. Lo vamos a poner así. Delta de A, o sea, el error de la medida de A, sobre A, que es la medida, más delta de B sobre B. Esto sería delta de B y este sería B. Y esto multiplicado por A por B. Si fuese división, acá sería A dividido en B. ¿Sí? Perfecto. Muy bien. Sí. ¿Esa división de delta de A sobre A sería el error relativo? Exactamente. Esto, como dice el compañero ahí, se llama error relativo. Y el error relativo me sirve para saber la calidad de la medición. Cuando más chiquito sea este número, mejor es la calidad de medición. Esto se llama error relativo. Muy bien. Yendo a nuestro ejemplo, ponemos delta de M, sería delta de A sería 0,1, A sería 2,1, más
delta de B sería 2, B sería 4, y la multiplicación de A por B me da 8,4 por 8,4. Resolviendo eso, ¿sí? Voy a obtener lo que es el error de la multiplicación, que también tiene que quedar en una cifra significativa, ¿sí? Profe. Sí. ¿Siempre iría más ahí en la fórmula? Acá sí, bien. ¿sí? Bien. Y acá con la división, lo único que estaría cambiando, en vez de ser A por B, sería A dividido en B, ¿sí? Tengo una duda, profe. Sí. Supongamos que el error que me da de toda esa operación es 0,0052. Sí. Y eso no coincide con el número de medición que yo tengo, o sea, no tiene las mismas cifras que, claro, que el error. Sí. ¿Qué es lo que se hace ahí? Claro, por ejemplo, si vos sacás el error acá, supongamos 0, 0, 0 y bueno. Da 4,5948. 4,598. Bueno. Sí. Supongamos el ejemplo, compañero, da ahí 0,0001. ¿Sí? Yo lo tengo que acotar, 0,001 o 2 y pico, ¿sí? Redondeo, pues suponer que 2 y pico me da acá, redondeo me da 3. Entonces acá, después de la coma tengo 1, 2, 3, 4. Y acá también tiene que tener 4. Entonces agrego 0 ahí. ¿Sí? Muy bien. Yendo a nuestro ejemplo, acá, como tiene que quedar una sola cifra significativa, ¿esto cómo quedaría? Directamente 5. ¿Sí? Sí, te escucho. Siempre se trata de amoldar el resultado, o sea, por ejemplo, el producto de las tres al error, digamos. Exactamente. ¿No? Bien. Al error siempre. Siempre vos los equiparás con el error. Por ejemplo, si vos tenés así 0,800 más menos 0,1, ¿sí? Fíjate que acá la medida tiene 3 números después de la coma, pero el error 1. El error es el que manda siempre, ¿sí? Entonces esta quedaría 4,8 más o menos 0,1, ¿sí? El error es el que manda siempre. Y si tengo 37 más menos 0,58. 37 más o menos, ¿cuánto era? 0,58. 58. Bueno, esto lo tengo que dejar una sola cifra significativa, quedaría 0,06. Y como tengo 37 acá, y acá tengo, después de la coma, 2 numeritos, pongo una coma, 00. ¿Sí? Y ahí quedaría el más menos, la medida. Porque el error siempre es el que me manda. ¿Sí? Este es una medida entera, pero me dice que el error tiene decimales. O sea que tengo que poner los decimales acá también. O sea que quedaría 37,00. Bueno, eso sería todo, chicos. ¿Sí? Yo creo que ya están en condiciones de hacer el trabajo práctico, ¿sí? Que no es muy difícil. Y ya la clase que viene nos estaremos viendo con lo que sería el trabajo práctico de vectores. Creo que ya vieron vectores, ¿verdad? Creo que ya vieron vectores. Sí, profe. Sí. El punto 14 es una suma. Ajá. Y el error me da de 10. 10. ¿Lo dejo así? Sí. En ese caso, cuando tenés 10, porque 10 tendría, ese es el error, ¿verdad? Sí. Tenés que poner como potencia. Listo. Base 10. Ahí tenés una sola cifra significativa. Acá tenés 2. ¿Profe? Sí. En el caso de errores por ejemplo, en problemas, con esto de propagación de errores de mediciones. Sí. Ahí siempre pasa que, por ejemplo, el error está en una unidad y el valor en otra. Y el valor en distintas unidades, bueno, tenés que pasar a una unidad, ¿sí? Hacer la conversión de unidades tranquilamente ahí.
Ujú. Bueno. En todo caso, ya. A ver, ¿cuál es el ejercicio? A ver si lo puedo ver. No, yo le hablo de ejercicios del ingreso. Ah. No, si vos tenés en distintas unidades, tenés que pasar todo a una sola unidad. ¿Sí? Tanto porque si vos tenés, por ejemplo, 2,1, vamos con el mismo ejemplo, y que tengo acá, esto sería en centímetros, y 4 más o menos 2 lo tenés en metros, ¿sí? A esta medida la tenés que pasar a centímetros o esto en metros. Tanto la medida como el error, ¿sí? Los dos los pasas a la misma unidad para poder multiplicarlos. ¿Me entendés? Y de ahí trabajas después. Si haces suma, multiplicación o lo que fuese. ¿Sí? Profe, hay un ejercicio. Puede ser que el error, digamos, tiene que tener una sola cifra significativa. Siempre, ¿sí? Por ejemplo, si te da a vos así. Si me da 10, por ejemplo. Por ejemplo, si te da, por ejemplo, el error así, 5.898, ¿sí? El error. El error tiene que tener una sola cifra significativa, ¿sí? Entonces, lo que hago es redondear este número, que yo lo puedo llevar tranquilamente a 6.000, ¿sí? Y decir que el error es 6 por 10 a la 3, ¿sí? Y ahí es donde tengo el error con cifras, con una sola cifra significativa, ¿sí? Pero también la medida tiene que tener esta misma potencia, ¿sí? La misma potencia. ¿Cómo? La medida también tiene que tener la misma potencia. Al igual que... Por ejemplo, si yo tengo 10, hay un ejercicio que da 10, digamos, cuando se suman los dos errores. Son 5 claro. Y 5 la otra. Entonces lo dejas como cifra significativa 1 por 10 a la 1, ¿sí? Ese es el error. 1 por 10 a la 1. El 10 a la 1 iría fuera del paréntesis. Claro, pero por eso te digo, la medida, ¿sí? También tiene que tener esta misma potencia de 10 a la 1 para poder ponerlo fuera del paréntesis. Porque esa potencia de base 10 estaría multiplicando tanto al error como a la medida. No sé si me estás entendiendo. Sí, sí. Muy bien. ¿Otra duda, chicos? ¿Cómo se calcula el volumen de aire de una habitación? Y con el volumen de la habitación, ¿sí? Vos calculas el volumen de la habitación y estarías ya calculando ahí el volumen de aire, porque es el mismo volumen, ¿sí? Ah. Muy bien. ¿Otra duda, chicos? Hay un problema que dice que me da el resultado, por ejemplo, 15,606 más menos, y cuando saco obviamente el error me da 0,769 y bueno, muchos dígitos más. ¿Qué se hace ahí con el error y esa medida? Y los deja como 0,8, ¿sí? El error. 0,8. Sí. Y al 15 como 15,6. Exactamente. Y ahí quedaría. De bueno. Perfecto. ¿Otra duda, chicos? No, profe, no. Perfecto. Entonces, claro. Si Dios quiere, yo ya tomé asistencia. Si Dios quiere, nos estamos viendo el martes que viene, que ya vamos a ver lo que sería el trabajo práctico. Ahí le preguntaba algo en el chat. A ver. Creo. Hay un par de mensajes. No, acá estaba hablando 300. Disculpe, profe, ¿usted toma? Profe, disculpe, ¿usted toma asistencia? Acá por la reunión. A mí me sale. ¿Quién está en la reunión? ¿Quiénes están en la reunión? Exactamente. Perfecto. A ver, esto te sale 301. A ver, ¿así es el resultado? 301 más menos 10. Es el ejercicio que le dije yo. Sí. Bueno, el error tiene que quedar así. Entonces, ¿a la 1 no sería? Ah, perdón, sí, a la 1. Y también tiene que quedar como 10, perdón. Bueno, lo 30, podemos... 1.
El problema es que queda como 30,1 más menos 1. Entonces siempre va a sobrar una décima, digamos. Se la cortó, parece. No me la conté. Profe. El review fuerte, ¿eh? Tal vez fue a aplicar el silencio, porque silenció. Dejo de grabar. Se hace para terminar la clase. Le viene un Kaioken por 10 a la... Entonces me voy a la granjita. Ahí estamos en la granjita para el Minecraft. No, man, tenés un creeper atrás tuyo. Un creeper. Mira los creeper. ¿Cómo mira, bro? El creeper atrás tuyo, bro. Ahí está, mira. No, cuidado. Ponete escudo. Como para decir que estamos en clase. Qué chango. Nadie se dio cuenta que José Ignacio Díaz Romero prendió la camarita. Sí, nos qué dimos cuenta sexy ahí. que estaba, amigo. Facherazo el pibe. ¿Cómo ve la cámara? No puedo ver. ¿Cómo que no ve la cámara? O sea, yo estoy en la computadora. Mirá, otro rey más. Opa. Mira cómo se pone el César, loco. Uf, desfile. Desfile, a veces desfile. Desfile. Una vueltita. Julio soy del pingo el profe, bro. Fue el profesor, boludo. Ahí está. Están haciendo todo. Empezó a prender las cámaras los changos. Ya está. Ahí para se me pone de noche a mí, boludo. ¿Cómo se ve? Espera, me quiero alejar. Gracias, Benja. Benja. No, mirá, la virulga en la cabeza esa. Hola. Sí, de pinta. No se movió más. ¿Sí, el profesor? Ya, parece. Ya, sí. Parece que la hija cortó el internet y ahora está. No, ya se corta el internet. No. Bueno, hola chicos, estamos de vuelta acá. Hola, profe. A ver que hubo un corte aquí. Cámara prendida, profe. ¿Cómo? Para ver Estamos interactuando. No. Vamos de nuevo. El ejercicio ¿sí? Yo lo tengo que redondear a esto, 301, ¿sí? Entonces, ¿cómo quedaría? Hay que pasarlo a notación científica, ¿verdad? Sí, bueno, yo lo puedo dejar en 300, y ese 300 lo puedo llevar a notación científica, pero con la misma potencia, ¿sí?, que tiene el error. O sea que quedaría 30 por 10 a la 1. Y mi error acotado quedaría ya 30 más o menos 1 multiplicado por la potencia de base 10 a la 1. Y ahí estaría perfectamente. O sea que habría que truncarlo al resultado, digamos. Exactamente, así es, ¿sí? Así se deja. En este caso, bueno, también si tuviese este valor, así me puede dar en un producto, sobre todo, que me dé un valor así. Y lo tengo que dejar en notación científica el error con una sola cifra significativa. Y la medida me tiene que tener la misma potencia, en este caso 3, ¿sí? La medida. Acá como dejamos 1, ¿ve? El producto, supongamos que es el producto de este error, ¿sí? También tiene que tener la potencia 3 cuando yo lo saque de acá. No sé si me entendieron esa parte. Sí, profe. Muy bien. ¿Alguna otra duda, chicos? No, profe. Perfecto. Se entiende todo. Entonces nos estamos despidiendo, ¿sí? Que anden bien, chicos. Que tengan buena semana. Provecho para todos. Gracias. Buen provecho para todos.